Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Con un corazón lleno de gozo y reverencia, nos reunimos una vez más para sumergirnos en las aguas vivas de la Torá. Esta semana, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos guiará a través de la parashá número 37, llamada Shelach Lecha, que significa envía de parte tuya o envía tú. Esta porción, mis hermanos, se encuentra en el Sefer Bamidbar, Números, capítulo 13, verso 1, hasta el capítulo 15, verso 41 inclusive. Es una de las más cruciales y aleccionadoras de todo el Tanakh. Es un espejo que refleja la lucha eterna entre la emuná y el miedo, entre la promesa de Elohim y la percepción humana. Hoy, como discípulos de Yeshua HaMashiach, nuestro gran sumo sacerdote, estudiaremos estos pasajes no como una mera historia antigua, sino como una revelación profética viva que encuentra su máximo significado y cumplimiento en él. Que el Eterno abra nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de su Torah y como cada palabra testifica de nuestro Salvador Yeshua. La parashá Shelach Lecha nos sitúa en un momento de máxima expectación. Después de 2 años en el desierto, la nación de Israel se encuentra en Cades Barnea, en el umbral de la tierra prometida. Adonai instruye a Moshe a enviar 12 espías, un líder de cada tribu, para que reconozcan la tierra de Canaán. Estos Nesim, príncipes, tienen la misión de traer un informe sobre la tierra, ¿verdad? Sobre sus frutos, sus ciudades y también sobre sus habitantes. Tras 40 días, los espías regresan. 10 de ellos presentan un informe desolador. Aunque la tierra ciertamente fluye leche y miel, estaba habitada por gigantes, ¿no? Los hijos de Anak, y sus ciudades son fortificadas y eran inexpugnables. Su conclusión es de pavor. Bamidbar 13:31 dice, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Este informe maligno, Dibá en hebreo, envenena el corazón de la congregación, llevándola a la rebelión, al llanto y al deseo de regresar a la esclavitud de Egipto. Solo 2 espías, Caleb, el hijo de Jefune, y Yehoshua, el hijo de Num, se levantan con un ruaj diferente. Ellos ven la misma realidad, pero la interpretan a través de los ojos de la emuná. Ellos dicen, subamos de una vez y tomemos posesión de ella, pues ciertamente nos dice, la conquistaremos. Eso está en Bamidbar 13:30. Hermanos amados, la incredulidad del pueblo provoca la ira de Adonai, quien decreta que esa generación no entrará en su reposo. Vagará por el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías exploraron la tierra, hasta que todos los hombres de guerra mueran. Solo Caleb y Yehoshua, junto con los niños, heredarían la promesa. La parashá concluye con una serie de leyes sobre ofrendas, el pecado intencional y no intencional, y el mandamiento de los tzitzits en las vestiduras como un recordatorio perpetuo de los mandamientos de Adonai. Espiritualmente, Israel no estaba en un desierto geográfico, sino en la encrucijada de su destino. ¿Confiarían ellos en la palabra que los sacó de Egipto con mano poderosa? ¿O se dejarían intimidar por lo que veían sus ojos? Esta, mis hermanos amados, es la pregunta fundamental de la emuná. Esta porción es un poderoso, digamos, en hebreo se dice mashal, que es una parábola del viaje de todo creyente.
Yehoshua, Yeshua, es nuestro verdadero Yehoshua. Su nombre mismo significa Adonai es salvación, ¿verdad? Él ha ido delante de nosotros, ha vencido a nuestros gigantes, cuáles son el pecado, la muerte y el adversario, ¿verdad? Y ha entrado en la tierra prometida, a esta tierra prometida celestial, el reino de Adonai. Él nos ha traído un informe bueno y verdadero. Yohanan 16:33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, nos dice, que yo he vencido al mundo. La pregunta para nosotros hoy es la misma que para Israel en Kadesh Barnea. ¿Creemos el informe de Yeshua o el informe del miedo y la duda? Hermanos amados, en esta serie semanal llamada Orja Parashá, la luz de la Parashá, exploramos los eventos clave, los versículos más significativos y también veremos la aplicación para nosotros creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Antes de comenzar, hermanos, motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras. Y también les pedimos que puedan darle like a este video y compartir el canal para que muchas personas más tengan acceso a la palabra de nuestro Abba Kadosh. Amén. Bien, dicho eso, entonces, vámonos a la Torah. Perfecto. Vamos a leer entonces el versículo 1 y 2. Y nos dice entonces, Adonai dijo a Moshe, envía de parte tuya hombres a explorar la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. De cada tribu ancestral manda a alguien que sea príncipe en su tribu. Amén. Bien. Entonces acá vemos que Adonai concede el permiso para esta misión. La frase envía de parte tuya, Shalach Lecha, sugiere que la iniciativa partió del pueblo, como se confirma en Devarim en Deuteronomio 1:22, y Adonai la autorizó. No era, mis hermanos, una misión para descubrir si Adonai podía darles la tierra, pues él ya había, ¿no es verdad?, dicho la cual los doy, la cual yo les doy, ¿verdad? Era una misión para fortalecer su emuná, para que vieran la bondad de la promesa. Los enviados no eran hombres comunes, eran príncipes, eran líderes respetados, ¿verdad? Su informe tendría un peso, por decirlo menos, inmenso, un peso grande, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai siempre ha enviado mensajeros. Envió a los profetas y finalmente a su propio hijo, ¿verdad? Yeshua. Y es él, es el Shaliach, el enviado, ¿verdad? Por excelencia. Yohanan 3:17, Juan 3:17 nos dice, porque Elohim no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que le diera vida eterna por medio de su mano. Amén. Hermanos amados, Yeshua a su vez envió a sus 12 discípulos, a sus 12 talmidim, ¿verdad? Reflejando a los 12 espías para que dieran testimonio del reino. Acá pueden recurrir a Lucas 9, 1 y 2. Entonces la misión era dar un buen informe de las buenas nuevas, ¿verdad? En Lucas 9, 1, 2 nos dice, leeremos eso, Lucas 1, vamos a ir a Lucas. Entonces, ¿qué nos dice? Llamando a los 12 para reunirlos, Yeshua les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y para sanar todas las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Elohim y sanar enfermedades. ¿Verdad? Amén. Bien. Este versículo, entonces, revela, estos dos versículos que acabamos de leer, revela la paciencia y condescendencia de Adonai, ¿verdad? Aunque su promesa era suficiente, ¿no es verdad? Él permite un proceso humano para edificar la fe. Nos muestra que Adonai
no impone su voluntad de forma tiránica, ¿verdad? Sino que nos invita a participar de su plan. Él ya nos ha dado, por decir algo, la victoria en Yeshua, pero nos envía a ver y a experimentar la bondad de su salvación. Amén. Continuemos entonces. Bamidbar 13, versículos 17 y 18. Bien, dice entonces, Moshe los mandó a explorar la tierra de Canaán, instruyéndolos, suban al Negev y a las colinas, y vean cómo es la tierra y observen al pueblo que vive allí, si son fuertes o débiles, pocos o muchos. ¿Amén? Bien, entonces acá vemos claramente las instrucciones de Moshe, que eran prácticas y además eran estratégicas, ¿verdad? Quería él un informe completo. Sin embargo, el enfoque en la fuerza del pueblo se convertiría en el punto de tropiezo, ¿verdad? La pregunta no debería haber sido ¿son ellos fuertes?, sino ¿es nuestro Adonai más fuerte? ¿Verdad? La misión se centró en la capacidad humana y militar, en lugar de la promesa divina, ¿verdad? En el Brit Hadashah, Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos da la perspectiva correcta. En 2 Corintios, vamos allá, 2 Corintios, 3 y 4, nos dice, no, 2 Corintios 10, perdón, 2 Corintios 10, 3 y 4. Nos dice, pues a pesar que vivimos en este mundo, no hacemos la guerra de una forma carnal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Elohim, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas. Amén. Bien, entonces, lo que se ve acá es que los 12 espías evaluaron la situación según la carne. Caleb y Joshua la evaluaron en Adonai. Amén. En esa confianza en Adonai. Yeshua, hermanos amados, nos enseña a no temer a los que aquellos que nos puedan dañar el cuerpo, sino a Adonai, reconociendo que su poder es infinitamente mayor que cualquier gigante terrenal, ¿verdad? Y hermanos amados, Adonai nos llama a ser sabios y prudentes, pero no a depender de nuestra propia fuerza o análisis, ¿verdad? Y nuestra confianza, hermanos amados, no debe residir en la ausencia de enemigos, sino más bien en la presencia de nuestro Abacadosh. Este versículo, mis amados hermanos, nos desafía a preguntarnos, primero, ¿en qué basamos nuestras decisiones? Y segundo, en un análisis de las circunstancias o en la fidelidad de la palabra de Adonai. Es algo que ambos debemos preguntarnos, mis amados hermanos. Bien. Bamidbar 13, 25, 27. Entonces dice, 40 días después, ellos regresaron de explorar la tierra y fueron a Moshe, a Aarón y a la congregación completa de los hijos de Israel en Kadesh, en el desierto de Parán, donde trajeron de vuelta palabra a ellos y a la congregación completa y les mostraron el fruto de la tierra. Lo que ellos vieron fue esto. Nosotros entramos en la tierra donde nos enviaste y ciertamente fluye con leche y miel. Aquí está el fruto. Bien, entonces vemos que el informe comienza bien, ¿verdad?
confirman la promesa de Adonai con evidencia tangible. Un racimo de uvas tan grande que requería 2 hombres para llevarlo. La bendición entonces vemos que era innegable, ¿verdad? La frase fluye leche y miel es una afirmación de la veracidad de Adonai. Este debería haber sido el clímax gozoso de la misión, ¿verdad? El Brit Hadashah, hermanos amados, está lleno de los frutos del reino de Adonai. Yeshua es el fruto prometido, la vid verdadera, como nos dice Yohanan 15:1. Su vida, muerte y resurrección son la puerta tangible de la fidelidad de Adonai. Cuando damos testimonio de nuestra fe, a menudo comenzamos como los espías, ¿no? Es decir, Adonai es bueno, me ha bendecido, pero luego podemos añadir el pero, siempre hay peros, ¿verdad? De algún miedo oculto. Las buenas nuevas nos llaman a detenernos en la primera parte de la declaración. La promesa es cierta y su fruto es glorioso, ¿verdad? Hermanos amados, la bondad de Adonai a menudo es visible incluso para los que no tienen fe. Los espías incrédulos no negaron la bendición, pero permitieron que el miedo eclipsara esa promesa, ¿verdad? Esto nos revela, hermanos, una verdad profunda. Es posible reconocer la bendición de Adonai y aún así rechazar su llamado por algún grado de incredulidad. ¿No es verdad? La fe no es solo ver la bendición, sino confiar en el dador de esa bendición, ¿verdad? A pesar de los obstáculos que se puedan presentar. Amén. Bien. Bamidbar 13. Vamos a leer los versículos 31 al 33. Bien. Entonces dice: pero los hombres no habían ido con él, pero los hombres que habían ido con él dijeron: nosotros no podemos atacar esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos habían explorado para los hijos de Israel. Por decir, la tierra que pasamos por ella para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos son gigantes. Vimos los gigantes Nefilim, los hijos de Anak, que eran de los gigantes. Para nosotros, por comparación, lucíamos como langostas y lucíamos así para ellos también. Amén. Bien. Acabemos entonces el corazón del informe negativo. Y además es referido al maligno, ¿verdad? La clave está en la frase que dice la palabra a nuestro parecer. Su autopercepción distorsionada, mis hermanos, por el miedo, se convirtió en su realidad, ¿verdad? Es decir, proyectaron su propia insignificancia sobre cómo los veían los enemigos. Se olvidaron de que el pueblo del Adonai Todopoderoso y se vieron a sí mismos como pequeñas langostas, ¿verdad? Y no como el ejército de Adonai. Entonces, qué contraste, ¿verdad, hermanos, con la identidad que tenemos en Yeshua? No somos langostas, somos hijos de Adonai, como nos recuerda 1 de Yohanan 3:1, ¿verdad? Somos coherederos con el Mashiach, como está escrito en Romanos 8:17. Y además estamos sentados en los lugares celestiales con el Mashiach de Yeshua, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Efesios 2:6. El acusador, el enemigo, Hasatán, siempre quiere, hermanos amados, que nos veamos como langostas, ¿verdad? Pero Yeshua nos da nuestra verdadera identidad. Como dijo Rab Shaul en Filipenses 4:13, puedo hacer todas las cosas por medio de Mashiach que me fortalece. Amén. Es un versículo hermoso ese. Nuestra percepción de nosotros mismos, hermanos amados, determina nuestra capacidad para caminar en la voluntad de Adonai. Si nos vemos a través de nuestros miedos y debilidades, seremos paralizados. Pero si nos vemos a través de la promesa de Adonai y nuestra identidad en el Mashiach, ¿verdad? Entonces podremos enfrentar cualquier gigante, ¿no es verdad?
es que Adonai no ve langostas, ve a sus hijos amados, redimidos y empoderados por su Ruaj. Amén. Bien, vamos entonces a ir al capítulo 14 y vamos a leer los versos 8 y 9. Bien, dice entonces, si Adonai está complacido con nosotros, entonces Él nos llevará a esa tierra y nos las dará, una tierra que fluye con leche y miel. Solamente no se rebelen contra Adonai y no teman a la gente que vive en la tierra. Nosotros los comeremos, dice la palabra. Su defensa ha sido quitada de ellos y Elohim está con nosotros. No tengan temor de ellos. Amén. Esta, hermanos, es la apasionada súplica de Caleb y Yehoshua. Su teología era impecable. Primero, identifican el problema central, es decir, la rebelión que nace del miedo. Segundo, redefinen al enemigo, ¿verdad? No son gigantes invencibles, sino pan para nosotros. Lachmenu gem en hebreo, algo que nos nutrirá y fortalecerá. ¿Verdad? Y tercero, revelan la fuente de su confianza, la presencia de Adonai con ellos, ¿verdad? Adonai Itanu. Esta es la confesión de la emuná en su máxima expresión, ¿verdad? Las palabras Adonai Itanu resuenan, hermanos amados, con la promesa culminante de Yeshua, escrita en Mateo 28:20, que nos dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, y nos da algo hermoso, nos dice hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, el nombre profético de Yeshua, Immanuel, significa Elohim como nosotros, como está escrito en Mateo 1:23. El creyente en Yeshua, entonces puede enfrentar, hermanos, cualquier adversidad, no porque sea fuerte, sino porque Immanuel está con nosotros, ¿verdad? Los obstáculos entonces se convierten en pan, en oportunidades para que el poder de Adonai se manifieste en nuestra debilidad, como se lee en 2 Corintios 12:9, ¿verdad? La emuná, mis hermanos, no niega la existencia de los gigantes, redefine su naturaleza a la luz de la presencia de Adonai, ¿verdad? Lo que para el mundo es una amenaza de muerte, para el creyente es una oportunidad de vida y crecimiento, ¿verdad? Adonai, hermanos amados, está con nosotros. Esta es la verdad fundamental que transforma el miedo en audacia y la rebelión en obediencia, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos. Vamos a leer entonces los versículos ahora, el capítulo 14, versos 22 al 24. Bien. Entonces dice, ninguno que vio mi majestad y las señales que hice en Egipto y en el desierto, aunque me probaron 10 veces y no vieron mi majestad, verán la tierra que juré a sus padres, ninguno de aquellos que me trataron con desprecio la verá. Pero mi siervo Caleb, porque él tenía un ruaj diferente con él y me ha seguido completamente, a él llevaré a la tierra que él entró y pertenecerá a sus hijos. Amén. Bien, vemos que el verso 24, Adonai mismo distingue a Caleb, ¿verdad? Que lo hizo diferente. Es decir, tenía un ruach ajeret, un espíritu diferente. No era el ruach de miedo, de queja, de rebelión de la congregación, sino era un ruach de emuná, de lealtad y sobre todo de coraje, ¿verdad? Este ruaj lo llevó a ir en pos de mí, como dice la palabra, plenamente, ¿verdad? La recompensa es una herencia personal en la tierra prometida. Amén. Como creyentes en Yeshua, hemos recibido un ruach diferente, ¿verdad? El Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Y Rab Shaul lo explica bien en 1 Corintios 2:12, que dice, ahora bien, nos dice este versículo, no hemos recibido el Ruach del mundo, sino el Ruach HaKodesh, para que podamos entender, nos dice, las cosas que Adonai nos ha dado libremente. Amén.
Entonces, este Ruach, hermanos amados, nos capacita para ir en pos de, ¿verdad? En pos de Yeshua plenamente para tener que la mente del Mashiach, como nos dice 1 Corintios 2:16, ¿verdad? Y para ver las cosas no como el mundo las ve, sino como Adonai las ve, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai honra un corazón que le es totalmente devoto. El Ruach diferente no es algo que generamos por nuestra cuenta, es un regalo, ¿verdad? De la gracia de Adonai que cultivamos a través de la emuná y la obediencia, ¿verdad? Esto revela que el carácter interno, la disposición del Ruach, es lo que Adonai valora por encima de todo. Es este Ruach el que nos califica para recibir la herencia prometida en el Mashiach, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a leer entonces ahora los versículos 27 y 29. Leamos desde el 26 y dice entonces: Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo soportaré a esta congregación perversa, cual sigue murmurando acerca de mí? Yo he oído las quejas de los hijos de Israel, las cuales siguen levantando contra mí. Diles esto: tan seguro como que yo vivo, Adonai jura, tan seguro como que ustedes han hablado en mi oído, yo haré esto a ustedes. 29 dice: sus cadáveres caerán en el desierto. Cada uno de ustedes que fueron incluidos en el censo de más de 20 años, ustedes que han murmurado contra mí. Bien, este es el terrible decreto, ¿verdad? La sentencia, mis hermanos, eh, es una imagen de su pecado. Querían morir en el desierto, ¿verdad? Como nos dice el versículo 2 de este capítulo 14. Y es exactamente lo que obtendrán. La incredulidad tiene consecuencias eternas y de verdad muy tangibles. La murmuración, mis hermanos amados, no es un pecado menor. Es una expresión externa de un corazón incrédulo y rebelde contra la bondad y el señorío de Adonai. El autor de Hebreos cita este evento como una advertencia solemne para los creyentes. Eh, Acompáñame a la palabra, vamos a leer Hebreos 3, los versos 17 al 19. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dice: ¿y con quién estuvo Adonai enojado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes fue que él juró que no entrarían en su reposo? ¿No fue a quienes no obedecían o no estaban convencidos? Y el 19 concluye diciendo: y vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Amén. Hermanos amados, el pasaje nos insta a cuidar nuestros corazones para no caer en el mismo patrón de incredulidad y perder el reposo que se nos ofrece en Yeshua. Adonai, mis hermanos, es un Adonai de justicia, tanto como de misericordia. Sus advertencias son reales, ¿verdad? La incredulidad no es simplemente una debilidad intelectual, es un acto de rebelión que rechaza la palabra de Adonai y por lo tanto tiene consecuencias devastadoras. ¿Es verdad? Em, Sin embargo, incluso en el juicio, Adonai preserva a una nueva generación, mostrando que su plan redentor no puede ser frustrado eh, por el fracaso humano, ¿verdad? Hay que tener en cuenta muy bien eso. Continuemos. Vamos a ir a Bamidbar 15 y vamos a leer el versículo 1, el 2. Y habló Adonai
a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, cuando ustedes hayan entrado en la tierra donde van a habitar, la cual yo les estoy dando. Bien, hermanos, qué versículo tan hermoso y tan asombroso en este contexto. Fíjense, justo después de decretar la muerte de toda la generación en el desierto, Adonai inmediatamente comienza a dar leyes sobre las ofrendas que harán cuando entren en la tierra. Nos dice si entráis, si no, no nos está diciendo si entraran, si entráis, ¿verdad? Si no nos está diciendo cuando hayan entrado, es decir, ya estando adentro, ¿verdad? Esto, mis hermanos, es un testimonio glorioso de la fidelidad inquebrantable de Adonai, ¿verdad? Un concepto central en las buenas nuevas. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Adonai, ¿verdad? Hermanos amados, a pesar del fracaso de Israel, la promesa de Adonai se mantiene firme, ¿verdad? De la misma manera, nuestra salvación y herencia en Yeshua no dependen de nuestra perfecta actuación, ¿verdad? Sino de su fidelidad. Pues Él que comenzó la buena obra en nosotros, ¿no es verdad? La va a perfeccionar, como está escrito en Filipenses 1:6. Por otro lado, este versículo es un faro de esperanza en medio de la oscuridad del juicio, ¿verdad? Demuestra que el plan de Adonai es más grande que el pecado de toda una generación, ¿verdad? La promesa de que la tierra no fue anulada, solo pospuesta para una generación que caminaría en Emuná, nos enseña, mis amados hermanos, que el carácter de Adonai es tal que incluso cuando la disciplina, cuando nos disciplina, lo hace con la redención y el cumplimiento de su pacto ya en su mente, ¿verdad? Es decir, su gracia mira más allá de nuestro fracaso presente hacia su glorioso futuro, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos. Vamos a leer el versículo 15 de este capítulo 15. Entonces nos dice, porque en esta congregación habrá la misma ley para ustedes, como nos está diciendo, para el prosélito que vive con ustedes. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones. El prosélito será tratado de la misma forma delante de Adonai que ustedes mismos. Amén. Bien. Vemos entonces, en medio de estas leyes, Adonai establece un principio radical para su tiempo, ¿verdad? La igualdad ante la ley. Para el israelita nativo y el extranjero que ha decidido unirse al pueblo de Adonai, ¿verdad? Entonces, no hay dos estándares de justicia o acceso a Adonai. El extranjero debe seguir las mismas leyes y tiene el mismo acceso a la expiación y también al culto, ¿verdad? Este, mis hermanos, es un fundamento de la Torah para la revelación explosiva del Brit Hadashah. Rab Shaul, el apóstol Pablo, desarrolla esta teología en Efesios 2, del 11 al 16, explicando, que les recomiendo leer eso. Acá explica que en Yeshua los gentiles que antes eran extranjeros y advenedizos, ¿no es verdad? Ahora son conciudadanos de los Kadosh, de los santos, de los Kedoshim, y además miembros de la familia de Adonai, ¿verdad? Esto es hermoso porque Yeshua, hermanos amados, derribó ese muro, ¿verdad? Intermedio de separación, creando de los dos uno solo y un nuevo hombre, ¿verdad? Cuando hablamos de una sola Torah, una Torah Ejad, para el nativo y el extranjero, apunta proféticamente a ese nuevo hombre en el Mashiach, ¿verdad? Hermanos, el corazón de Adonai siempre ha estado abierto a todas las naciones, ¿verdad? La elección de Israel no era para exclusión, sino para ser una luz para los gentiles. Amén. Este versículo demuestra, mis hermanos, que la santidad y la justicia de Adonai son universales.
La pertenencia al pueblo de Adonai no se basa en la etnia, sino en la emuná y la obediencia a su pacto, ¿verdad? Un principio que encuentra su máxima expresión en la comunidad de creyentes en Yeshua, compuesta por judíos y gentiles, ¿verdad? Amén. Bien. 15:16 nos dice entonces, la misma Torah y normas para juzgar serán aplicadas a ambos ustedes y el extranjero que vive con ustedes. Entonces, la repetición en este mandato subraya su importancia, ¿verdad? La unidad del pueblo de Adonai. Esta se basa en su devoción unificada a la palabra de Adonai, ¿verdad? No puede haber entonces facciones o castas espirituales. Todos están bajo la misma instrucción divina y son responsables ante el mismo estándar de justicia para ambos, ¿verdad? Gálatas 3:28, sí, es el eco clarísimo de este principio y nos dice como que ya no hay judío ni griego, nos dice no hay esclavo ni libre, ¿verdad? No hay varón ni mujer, porque todos, dice, son uno en el Mesías, en el Mashiach Yeshua, ¿verdad? Entonces, esta unidad, mis hermanos, no borra nuestras identidades culturales o roles, sino que más bien los trasciende, ¿verdad? Nuestra identidad fundamental se encuentra en nuestra posición compartida en el Mashiach, ¿no? Bajo su señorío, bajo el señorío de su Dabar, de su palabra, y redimidos por su mismísima sangre, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai sabemos que es un Adonai de orden y además de unidad, no de confusión ni de división. Su Torah es el fundamento para una comunidad justa y cohesionada. Este principio nos desafía hoy a examinar nuestras congregaciones, ¿verdad? Ahora bien, preguntarnos, ¿hacemos distinciones basadas en antecedentes, estatus social o etnias? Adonai, mis hermanos, nos llama a ser una comunidad donde hay una misma ley y un mismo decreto, ¿verdad? De amor, de gracia y de verdad para todos, reflejando de esta forma la naturaleza del reino de Adonai. Amén. Bien. Sigamos. 15, vamos a leer los versículos 20 y 21. Entonces dice, pongan aparte de su primera masa una hogaza como ofrenda, apártenla como apartarían una porción del grano de la era. De su primera masa ustedes darán a Adonai una porción como ofrenda para todas sus generaciones. Amén. Bien, entonces, este es el mandamiento de la Jalá. Aunque el término aquí es terumá, es una ofrenda elevada, ¿verdad? Al preparar el pan, el sustento básico de la vida, lo primero que debía hacer era separar una porción para Adonai, ¿verdad? Eso lo hacemos cuando preparamos nuestra jalá para los Shabbats, ¿verdad? Esto es un acto de consagración y el resto, ¿verdad? Se reconocía que toda la provisión viene de él, de Adonai. Es un acto de emuná que declara que Adonai es primero. Amén. Él siempre debe ser el primero. En el Brit Hadashah, Yeshua declaró a sí mismo, dijo que él era el pan de vida, ¿verdad? El Lechem Hayamim. Yohanan 6:35 dice, Enana, yo soy el Elohim viviente, el pan que imparte vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que confía en mí nunca más tendrá sed. Amén. Hermanos amados, la ofrenda de las primicias del pan apunta a Yeshua, ¿verdad? Rab Shaul en 1 Corintios 15:20 llama a Yeshua resucitado las primicias, Bikurim, de los que durmieron. Amén. Entonces, así como la ofrenda de la primera masa santificaba el resto, la resurrección de Yeshua
garantiza la resurrección futura de todos los que están en él, ¿verdad? El principio de las primicias nos enseña a honrar a Adonai con lo primero, ¿verdad? Lo mejor de todo lo que nos da. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos sobre todo, ¿verdad? Em, es una disciplina espiritual que rompe el poder del materialismo y la autosuficiencia, ¿verdad? Y cultiva un corazón de gratitud y dependencia de Adonai. Al darle a Él lo primero que tenemos, estamos reconociendo que todo le pertenece a Él. Amén. Bien, continuemos entonces. El versículo 22. Y dice, quien sea que transgreda y no observe todos estos misbots que Adonai ha hablado a Moshe. Bien, acá podemos ver y entender que la Torah reconoce la fragilidad humana. En el hebreo original, este versículo habla de error o hierro y se refiere a un pecado no intencional, cometido, digamos que por ignorancia, por descuido o por debilidad. Para tales pecados, mis hermanos, Adonai proveyó un camino de expiación a través del sacrificio. Amén. Esto muestra su misericordia, ¿verdad? Distinguiendo entre la debilidad humana y la rebelión desafiante. El sistema de sacrificios por el pecado no intencional revela, mis hermanos, su propia limitación. El autor de Hebreos argumenta también que estos sacrificios no podían perfeccionar la conciencia del adorador. Señalaba más bien hacia una expiación superior. El sacrificio de Yeshua en el madero es infinitamente superior porque su sangre nos va a limpiar de de nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Adonai vivo, algo así dice Hebreos 9:14. Entonces su expiación, mis hermanos, cubre no solo nuestros errores, sino que nos limpia de toda maldad, ¿verdad? Entonces vemos que Adonai es un Adonai que comprende nuestra estructura, que sabe que somos polvo, como dice el Salmo 103:14, ¿verdad? La provisión para el pecado por hierro revela su gracia, ¿verdad? No espera la perfección impecable, pero sí espera que reconozcamos nuestro pecado cuando se nos revela y que busquemos la expiación que Él ha provisto, ¿verdad? Para nosotros hoy, esto significa correr constantemente hacia la cruz, al madero, ¿verdad? De Yeshua, confesando nuestras faltas y recibiendo su perdón y limpieza. Amén. Bien, continuemos entonces. Vamos a leer capítulo 15, versos 28 al 30. Leeremos desde el 27. Dice, si un individuo peca por error, ofrecerá una cabra en su primer año como ofrenda de pecado. El Cohen hará expiación delante de Adonai para la persona que cometa un error y peque inadvertidamente. Hará expiación por él y él será perdonado. 28. No importa si es un ciudadano de Israel o un extranjero viviendo con ellos. Ustedes tendrán una ley para quien sea que haga algo mal por error. Y el 29 y el 30, perdón. Dice, pero un individuo que comete pecado presuntuosamente, ciudadano o extranjero, está provocando a Adonai. Esa persona será cortada de su pueblo. Amén. Bien. Este, mis hermanos, es el polo opuesto del pecado por hierro, ¿verdad? El pecado con mano alzada. Es un acto deliberado, desafiante y arrogante de rebelión contra Adonai. Es un pecado de presunción, ¿verdad? Para ese tipo de pecado, la Torah nos prescribe, más bien dicho, no prescribe
y ningún sacrificio expiatorio, ¿verdad? La consecuencia es ser cortado directamente, ¿verdad? Una excomunión, digamos, por decir algo, total de la comunidad del pacto. El caso del hombre que recoge leña en Shabbat, ¿verdad? Es el ejemplo práctico de este tipo de pecado. Esto nos ayuda a entender las advertencias severas del pacto renovado, como la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Que describe Mateo 12, 31 y 32. Y el pecado deliberado después de recibir el conocimiento de la verdad, como está escrito en Hebreos sí, 10, 26 y 27. Ahora bien, no se trata de un desliz o una caída, sino de un rechazo endurecido y persistente de la gracia y la verdad de Adonai, reveladas en Yeshua. Es despreciar la sangre del pacto, es un pecado con mano alzada, ¿verdad? Contra el sacrificio de Mashiach, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai es misericordioso, pero no se puede burlarse de él, ¿verdad? La distinción entre pecado por hierro y pecado con soberbia revela su justicia perfecta. La gracia, mis hermanos, no es una licencia para pecar, es el poder para vencer el pecado. Este versículo nos llama a un examen de conciencia profundo, mis hermanos, y preguntarnos, ¿hay áreas en nuestras vidas donde estamos desafiando a Adonai deliberadamente? ¿Verdad? Esto nos insta al arrepentimiento genuino y a un temor reverente de aquel que es tanto Salvador como juez, ¿verdad? Bien, continuemos. Vamos a ir al 38 al 40. Dice, ok. Habla a los hijos de Israel, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones tzitziot en las esquinas de sus atuendos, y pongan los tzitziot en cada esquina un hilo azul. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los mitzvot de Adonai y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y los ojos los guíen para explorar y prostituirse a ustedes mismos. Y el 40 nos dice, si no, los ayudará a recordar y obedecer todos mis mitzvot y hacer kedoshim para su Elohim. Amén. Bien. Entonces, después de la trágica historia de los espías que siguieron a sus ojos y el hombre del Shabbat que siguió a su corazón rebelde, Adonai da un remedio práctico. Los tzitzits, ¿verdad? Estos flecos en las esquinas de las vestiduras con un hilo de color azul que recordaba los cielos y el trono de Adonai debían ser un recordatorio visual constante, ¿verdad? La secuencia es clara, es ver, recordar, hacer y ser Kadosh. Amén. Este mandamiento, mis hermanos amados, cobra vida de una manera hermosa en el ministerio de Yeshua, ¿verdad? En Mateo 9, 20, 22, la mujer con flujo de sangre es un acto de fe desesperada. Ella pensó y decía, si tocare solamente su manto, seré salva, ¿verdad? Ahora bien, la palabra griega para borde del manto es craspedón, que es de la traducción de la Septuaginta para tzitzit. Ella no tocó una pieza de tela mágica. Por su emuná se aferró al que es la personificación viviente de la Torah, Yeshua, ¿verdad? La palabra viva, hecha carne. En él, hermanos, el propósito de los tzitzit, es decir, conectar al hombre con la santidad de Adonai, se cumple perfectamente, ¿verdad? Adonai sabe, hermanos amados, que somos criaturas visuales y propensas al olvido. Los tzitzit, entonces, son una expresión de su gracia pedagógica, por decir algo, porque nos enseña que la santidad no es un estado abstracto, sino un camino práctico de obediencia alimentado por el recuerdo constante de su palabra, ¿verdad? Hoy, aunque no todos usemos
tzitzit físicos, el principio permanece. Necesitamos establecer recordatorios en nuestras vidas, es decir, el estudio de la palabra, tefilá, oración y estar en intimidad con Él, ¿verdad? Que nos hagan ver nuestra vocación, ¿verdad? Recordar los mandamientos de Yeshua, hacerlos por amor y así ser santos, ser kadosh, ¿verdad? Para nuestro Adonai. Amén. Hermanos amados, esta parashá no es solo la historia del fracaso de Israel, es nuestro manual de supervivencia espiritual. Es decir, nos enseña cómo entrar y poseer la vida abundante en Yeshua, esa vida que nos ha prometido. Y bueno, acá vienen las aplicaciones de esta porción, ¿verdad? Y lo primero que nos hace ver es nuestra emuná. Es decir, debemos fortalecer nuestra confianza en Yeshua. La tragedia de los 10 espías fue que su informe se basó en la vista, ¿verdad? Y no en la visión. Vieron gigantes, pero Caleb y Joshua vieron a Adonai. Es decir, hermanos, nuestra emuná se fortalece cuando elegimos deliberadamente creer en el buen informe de Yeshua por encima del informe maligno, ¿verdad? De nuestras circunstancias, de nuestros miedos o de cualquier cosa que nos esté afligiendo, ¿verdad? Ahora bien, debemos identificar un gigante en nuestra vida hoy, que puede ser una adicción, una crisis financiera, un conflicto familiar, una enfermedad, etcétera, ¿verdad? Entonces, hoy busquen la palabra de Adonai, el buen informe, ¿verdad? Que Yeshua nos trae sobre este tema. Por ejemplo, se me ocurre si el gigante es el miedo, el informe de Yeshua está en Yohanan 14:1, que nos dice, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Por ejemplo, si es la culpa, su informe está en Romanos 1, que nos dice, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach, ¿verdad? Hermanos, hay muchos ejemplos. Eh, Escribe, amado hermano, el informe de Yeshua y léelo en voz alta. Hazlo tu confesión diaria, ¿verdad? Y ciertamente podemos en él. La fe sabemos que viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Mashiach, como está escrito en Romanos 10:17, ¿verdad? Pero por otro lado, también debemos mantener nuestra obediencia, pero con un acto de amor y de gratitud, ¿verdad? La porción es termina, hermanos, culmina con el mandamiento de los tzitzit, un llamado a recordar y hacer, ¿verdad? La obediencia a los mandamientos no es una carga legalista para ganar la salvación, es más bien la respuesta gozosa y agradecida, ¿verdad? De un corazón que ha sido salvado. Es la forma, mis hermanos, en que el amor se hace tangible, ¿verdad? Debemos también, si somos seguidores de Yeshua, imitar su ejemplo, ¿verdad? Caleb fue elogiado por tener un ruaj diferente, ¿verdad? Y por seguir a Adonai plenamente, ¿no es cierto? Seguir a Yeshua, mis hermanos amados, es cultivar ese mismo ruaj. Es vivir en contracultura, es decir, contra la corriente, ¿verdad? Al ruaj de miedo, al ruaj de egoísmo, al ruaj de rebelión. Es tener la perspectiva del reino en un mundo caído, ¿verdad? Hermanos amados, y a manera de conclusión, mencionarles que la parashá Shelach es una advertencia solemne y a la vez una invitación gloriosa, ¿verdad? Nos advierte de las consecuencias mortales de la incredulidad que nos mantiene vagando en el desierto de nuestras propias limitaciones. Siempre a las puertas de la promesa, pero sin poder entrar, ¿no es verdad? Pero más que eso, nos invita a ver el cumplimiento profético en nuestro Mashiach Yeshua. Pues él vendría a ser ya nuestro Caleb y nuestro Yehoshua, ¿verdad? Quien nos da ese informe verdadero del reino. Él es nuestro sacrificio perfecto que nos limpia de todo pecado, ya sea por hierro o sea deliberado, ¿verdad? Si nos arrepentimos.
Él es, sabemos, la palabra viva, el cumplimiento de los tzitzits, a quien miramos para recordar, obedecer y amar ser kadosh, ser santos, ¿verdad? Esta porción, mis hermanos, nos ayuda a vivir con una santa expectativa del retorno de nuestro Rey, ¿verdad? Hermanos amados, así como la nueva generación de Israel finalmente entró en la tierra, nosotros, la generación de Emuná y Yeshua, estamos esperando entrar en la plenitud de la nueva Jerusalén, ¿verdad? Mientras esperamos, estamos llamados a participar activamente en la construcción de su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Pero no con un espíritu de miedo, no con un ruaj de miedo a los gigantes, sino con un ruaj diferente, ¿verdad? Del emuná, sabiendo que con nosotros está Adonai, ¿no es verdad? Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la lectura y reflexión de la porción de esta semana, Shelach Lecha. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abacadosh así lo permite. Que la bendición de nuestro Abacadosh esté con todos ustedes. Shabbat Tov.